Es la mejor bomba nuclear que tiene Irán y se llama el Estrecho de Hormuz. Y el Estrecho de Hormuz será siempre una herramienta de presión cada vez que los estadounidenses no cumplan con sus compromisos. Los estadounidenses seguirán ralentizando todo el proceso y no cumplirán realmente el acuerdo por completo hasta las elecciones de mitad de mandato. Los iraníes están preparados para otra ronda de enfrentamientos, porque si los estadounidenses quieren dejar el memorando de entendimiento, el párrafo 1, como algo entre Israel e Irán, Irán está encantado de bombardear a Israel por su cuenta, o al Líbano, como ya ha hecho antes. Irán ha establecido sus propias reglas de enfrentamiento. Bienvenidos a todos, soy Lena Petrova y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy me acompaña un gran amigo del programa, el inconfundible Elijah McNair. Elijah es analista político, comentarista y corresponsal veterano en zonas de guerra, con más de 35 años de experiencia cubriendo Oriente Medio y el norte de África. Elijah, bienvenido de nuevo al programa. Me alegra muchísimo volver a verte. Hola, Lena, y gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Están pasando muchísimas cosas y tenía muchas ganas de tener esta conversación contigo. La situación parece haberse desplazado de nuevo hacia la diplomacia, o al menos hacia un intento de diplomacia. Pero el alto el fuego sigue siendo muy frágil y ambos bandos continúan preparándose por si se reanudan los combates. Funcionarios de Estados Unidos e Irán están manteniendo conversaciones indirectas en Doha, en Qatar, mediadas por Qatar y Pakistán. Por lo que entiendo, uno de los mayores obstáculos sigue siendo la comunicación pública. Estados Unidos afirma que las negociaciones avanzan, que las relaciones con Irán están mejorando y que las conversaciones técnicas continúan. Pero por otro lado, Irán insiste públicamente en que no hay negociaciones formales en marcha, que su soberanía sobre el Estrecho de Hormuz no es negociable y que el control naval extranjero sobre Hormuz es inaceptable. Elijah, ¿esta desconexión tan evidente significa una total o simplemente es una táctica de negociación? Bueno, en realidad es una muy buena pregunta, porque incluso el vicepresidente Vance se quejaba de no entender la mentalidad iraní y la diferencia entre cuando hay negociaciones y cuando no las hay. La respuesta rápida es sí y no. Hay negociaciones técnicas, lo que significa que los equipos técnicos, que no son quienes toman las decisiones, se ocupan solo de los detalles del memorando de entendimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con los activos congelados, las compensaciones, el levantamiento de sanciones y principalmente el programa nuclear. Sin embargo, no hay negociaciones de paz, porque para Irán está muy claro. Se puede seguir hablando todo lo que se quiera, pero si no se cumplen los 14 puntos que el presidente Trump firmó en una copia en persa y en inglés, la misma copia traducida a 2 idiomas, y que él se comprometió a cumplir, especialmente los puntos 1, 4, 5, 10 y 13, no habrá ningún avance. No hay negociaciones de paz. Así que se puede hablar de los aspectos técnicos, pero cuando esos aspectos se acaban, no significan nada, porque no se ha acordado cómo ni cuándo aplicarlos. Hasta ahora, tenemos una violación grave de los 14 puntos del memorando de entendimiento. Y esa violación grave se da en el Estrecho de Hormuz y en el Líbano. En el Estrecho de Hormuz, en el párrafo 5, se menciona a Omán e Irán. Esos dos países son los responsables del Estrecho de Hormuz. Hay aguas nacionales de Omán y de Irán, y les corresponde a ellos gestionarlo. Sin embargo, no se trata solo de soberanía, sino también de seguridad. Y la gente no entiende bien qué significa eso, seguridad. Así que lo voy a explicar muy brevemente. Cuando Cuba llevó misiles rusos o soviéticos en aquel momento, durante la época de Kennedy, Kennedy estuvo a punto de entrar en una guerra mundial
porque creía que eso ponía en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Pensaba que los soviéticos no podían tener misiles tan cerca de las fronteras estadounidenses, porque podrían bombardear América sin que hubiera tiempo de interceptar o responder. Exactamente lo mismo que hizo Rusia con Ucrania, cuando dijo: no quiero que Ucrania esté en la OTAN, aunque antes del 22 de febrero de 2022 se respetaba su soberanía. Y añadió: no quiero a la OTAN allí, porque donde quiera que esté la OTAN, hay armas nucleares, como en Incirlik, como en Europa, tanto en la parte oriental como en la occidental, que pueden poner en riesgo la seguridad de Rusia. Y en menos de 6 o 7 minutos, un misil nuclear puede llegar a Moscú. Así que ese tipo de seguridad de la que hablan los iraníes, primero, no hay un final para la guerra, solo un alto el fuego, y ni siquiera eso se respeta. Segundo, no se menciona la presencia de los estadounidenses ni su interferencia. Por tanto, el CENTCOM y Estados Unidos quedan fuera de la ecuación. Los iraníes hablarían con los omaníes y acordarían un paso libre, como hizo Irán durante 60 días. Pero también están discutiendo las tasas por los servicios. Y eso es lo que los estadounidenses no entienden, porque quieren volver a llenar las reservas estratégicas, ya que normalmente tenían 700 millones de barriles como reservas estratégicas. Durante la guerra, se quedaron con 331 millones de barriles, así que necesitan algo menos de 400 millones de barriles para llenarlo todo cuando el precio del petróleo baje. Y el precio baja cuando Irán permite la navegación en el estrecho de Hormuz. Pero claro, no quieren darle nada a Irán. Así que los 12.000 millones de dólares que se suponía que iban a entregarle, no se pagan. Ahora, justo hoy, dicen que hay 3.000 millones que sí pueden darse a Irán, procedentes del dinero iraní que estaba en Qatar. En Qatar hay 12.000 millones que Irán debía poder utilizar, porque ese dinero es iraní. Y luego, los estadounidenses dejaron de hacerlo hace ya mucho tiempo. Y en lugar de liberar los 12.000 millones de dólares, ahora dicen que solo prometieron liberar 3.000 millones. Así que aquí estamos. Además, está el caso del Líbano, donde en el primer párrafo, Irán, sin importar lo que ocurra entre el gobierno libanés y los negociadores israelíes, dice: fin de la guerra, no un alto el fuego. Fin de la guerra y soberanía libanesa, lo que significa la retirada de todas las fuerzas israelíes del Líbano. Mientras tanto, Benjamin Netanyahu habla de libertad de acción y asegura que nunca se retirará de la región de Baalbek. Así que, en resumen, aquí es donde estamos. Elijah, antes de pasar al estrecho de Hormuz y hablar del Líbano y del memorando de entendimiento, acabo de ver informes en los que el primer ministro israelí, Netanyahu, afirma que Israel volverá a atacar si es necesario. ¿Qué opinas de esto en medio de las conversaciones de Doha? Bueno, este es Netanyahu, que empezó hace un par de semanas su campaña electoral. La comenzó atacando a la oposición, concretamente a uno de sus líderes, Gadi Eisenkot, que fue jefe del Estado Mayor y también ministro en el gabinete de guerra. Es, por tanto, la figura más fuerte de la oposición, alguien que realmente puede marcar la diferencia frente a Netanyahu. Y lo atacó precisamente porque ha iniciado su campaña electoral. En Israel habrá elecciones dentro de unos 5 meses. Y durante ese tiempo Netanyahu no puede retirarse del Líbano. No puede hacer ningún movimiento que se perciba como una muestra de debilidad. Y tampoco cumplirá el memorando de entendimiento acordado con Irán entre los iraníes y los estadounidenses. Y por eso fue a firmar un memorando de entendimiento con los libaneses. El presidente libanés, Joseph Aoun, le ofreció a Netanyahu una escalera y un gran regalo durante las elecciones, para que Netanyahu pudiera presumir y decir: estoy trayendo a Israel un acuerdo de paz con el Líbano.
en el que los libaneses aceptan mi presencia en territorio libanés, me permiten ocupar una zona de seguridad dentro de su territorio y me dan libertad de acción para bombardear cuando quiera, cualquier objetivo que vea, e incluso entrar en cualquier pueblo que no esté bajo control israelí. Me gustaría ver eso. No está ocurriendo, porque durante la guerra fracasó. No va a poder avanzar durante un alto el fuego. Pero no está respetando el alto el fuego. Y está aprovechando el acuerdo con el presidente libanés, que en realidad no representa a la mayoría de los libaneses, porque más de la mitad están en su contra por haber aceptado ese marco de acuerdo con los israelíes, que se consideró un acuerdo de rendición. Pasemos rápidamente al estrecho de Hormuz, porque está claro que en Doha sigue siendo uno de los mayores puntos de conflicto. Has escrito un artículo magnífico titulado Hormuz después de la guerra, el nuevo precio de Irán por un paso seguro. Dejaré el enlace a ese artículo en la descripción. De verdad, recomiendo muchísimo que nuestros espectadores lo lean. En el artículo escribes: si el estrecho se ha convertido en un escenario de guerra, la navegación por él debe organizarse como una cuestión de seguridad. Y eso es justo lo que mencionabas brevemente al principio de esta conversación. ¿Qué probabilidad hay de que Teherán permita que Hormuz vuelva a su situación anterior a la guerra? Porque eso sería una concesión enorme, enorme que iría claramente en contra de sus intereses de seguridad. Hoy, Irán está permitiendo la navegación en el estrecho de Hormuz, pero con una sola condición: que esa navegación sea organizada y autorizada por los iraníes en corredores específicos. Esa es la única diferencia, porque la navegación ha vuelto a su situación anterior, pero solo si todos los barcos cruzan por ambos lados de la isla de Larak, que es territorio iraní. Este es un conflicto con el CENTCOM y con los estadounidenses, que dicen: no, estamos ampliando el corredor de Omán para que todos los barcos puedan pasar por ahí. Pero eso contradice el párrafo 5 del memorando de entendimiento, porque ese párrafo dice claramente que es Irán quien debe organizar el paso seguro. No dice CENTCOM, le corresponde a Irán. Y el paso seguro organizado por Irán es en realidad responsabilidad de Irán, que debe indicar a los barcos cuál es la ruta segura. Así que, tal como se establece en el memorando de entendimiento, los estadounidenses lo están interpretando de una forma completamente distinta. De ahí el intercambio de fuego entre los estadounidenses y el CENTCOM. Pero en ningún caso el CENTCOM tiene derecho a bombardear Irán, porque Irán está emitiendo advertencias a los barcos, diciendo: yo soy el responsable, venid hacia mí. Para Irán, es importante que los envíos no se dirijan hacia Estados Unidos o Israel, los dos países que iniciaron la guerra contra Irán de manera ilegal, sin provocación. Por eso, en el memorando que firmó el presidente Donald Trump, se establece que corresponde a Irán organizar el tráfico marítimo. Ahora, el estrecho de Hormuz no volverá nunca a la situación anterior a la guerra en lo que respecta al paso de tránsito, es decir, a que cualquiera pueda cruzar sin que se le pida nada, sin coordinación y sin pagar tasas por los servicios. Y digo esto porque el ministro de Asuntos Exteriores de Omán afirmó que como país, Omán nunca cobrará nada por el paso. Sin embargo, entendemos que Irán podría cobrar tarifas por servicios, y eso es precisamente lo que los iraníes están planteando. Y esos servicios existen, igual que en Turquía: servicios de protección medioambiental, de seguridad en la navegación, de escolta, o cualquier otro servicio que Irán pueda ofrecer. Así que, volver al estado previo a la guerra es posible, pero con tarifas por servicios, no con tasas de tránsito. Estamos en medio del periodo de 60 días, y ese memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, en teoría, da margen a ambas partes para recurrir a la diplomacia. Por supuesto, sabemos que el alto el fuego es muy, muy frágil. Ambos bandos intercambiaron disparos y, por lo que entiendo,
Han seguido haciéndolo, aunque de forma limitada, desde que detuvieron los bombardeos el fin de semana. Está clarísimo que no se fían el uno del otro, y sería bastante ingenuo esperar que Irán confíe en la administración Trump. Usted sostiene que las negociaciones buscan destruir la capacidad de influencia de Irán, que el verdadero objetivo es eliminar lo que Irán ha conseguido como resultado de la guerra. ¿Podría desarrollar esa idea, por favor, y ayudarnos a entender qué herramientas está utilizando la administración Trump y quizá también Israel para privar Irán de los logros que obtiene durante la guerra? Antes de la guerra, Irán sufría sanciones muy duras, más o menos unas 5.000 sanciones contra los iraníes. Y desde Teherán decían, necesitamos negociar, tenéis que levantar estas sanciones y devolvernos nuestro dinero. Pero Irán no tenía más base que el enriquecimiento de uranio, porque habían alcanzado el 60%, y el mundo empezó a entrar en pánico por eso. Bueno, no todo el mundo, sobre todo Israel, que lo usó como excusa. Incluso la parte iraní decía que el TNP, el Tratado de No Proliferación, permite a Irán llegar al 90% sin ningún problema, siempre que el programa no sea militar, es decir, un programa nuclear con fines militares. Y ni la Agencia Internacional de la Energía Atómica, ni la CIA, ni ninguno de los servicios de inteligencia estadounidenses han dicho nunca que Irán esté fabricando una bomba nuclear. Excepto Netanyahu, que lo ha repetido cientos de veces en los últimos 16 años. Y ya en 1992, cuando estaba en la Knesset, empezó a decir que Irán iba a tener un arma nuclear en cuestión de semanas. Y han pasado unas semanas durante décadas. Por eso, los israelíes entraron en guerra en junio de 2025 y Donald Trump vio una oportunidad para ir y, según él, destruir por completo el programa nuclear iraní. Así que, si Donald Trump ha destruido el programa nuclear, en realidad tiene sentido elevarse from editorial en el que se comprometa a no desarrollar un arma nuclear, porque el programa nuclear and small base Kermenu. No tiene sentido que él le pida a Irán que entregue el uranio enriquecido al 60%, o que lo transforme en un 20% para fines de investigación, o en un 3,67%, o que lo intercambie con los rusos, los chinos o incluso con los estadounidenses, porque el programa nuclear y ese 60% están enterrados bajo toneladas de escombros. Donald Trump dijo que el precioso bombardero B-2 destruyó por completo la instalación de Fordow y enterró el uranio enriquecido y las centrifugadoras. Así que, si queremos decir que Donald Trump solo lo ha usado como un simple relato, para Irán no queda más basa que el estrecho de Hormuz. Y Irán descubrió que en realidad el estrecho de Hormuz está causando dolor a los países del Golfo, a Asia y al resto del mundo, que se benefician del 20% de la energía, hablamos de petróleo y gas, que pasa por el estrecho de Hormuz. Desde el punto de vista iraní, repartir ese dolor es necesario cuando todos esos países no están cumpliendo con las leyes internacionales. No le están diciendo nada, ni a Estados Unidos, ni a Israel. No les están pidiendo cuentas por lo que están haciendo contra Irán. ¿Por qué iba Irán a respetar el derecho internacional y no cerrar el estrecho de Hormuz solo para complacer a los estadounidenses y mantener el precio del petróleo a un nivel que convenga a Donald Trump, cuando él mismo dijo que quería cambiar el régimen y destruyó Irán con más de 30.000 ataques aéreos? Destruyendo tantos lugares, militares y civiles, puentes que son civiles, que no están en construcción ni en uso, solo para poder decir que los militares los estaban utilizando. La escuela de Minab, donde murieron 173 niños por un misil Tomahawk que Estados Unidos todavía no reconoce. Así que, con todo eso, Irán no está ahí como un actor benevolente que regala cosas y dice, vale, pues ahora paramos la guerra.
Hay un alto el fuego. ¿Qué es lo que más te duele? ¿El control del estrecho? Te lo voy a explicar. ¿Y después qué? ¿Dónde está la presión sobre los estadounidenses para que liberen el dinero iraní, levanten todas las sanciones y compensen toda la destrucción? Una vez más, la mejor bomba nuclear que tiene Irán se llama así, el Estrecho de Hormuz. Y el Estrecho de Hormuz siempre será una herramienta de presión cada vez que los estadounidenses no cumplan con su compromiso. Y los estadounidenses no van a cumplirlo. Van a seguir ralentizando todo el proceso y no respetarán del todo el acuerdo, al menos hasta las elecciones de mitad de mandato. Si en las elecciones de mitad de mandato ganan los demócratas, le harán la vida imposible a Trump durante el resto de su mandato. Si ganan los republicanos, entonces a él no le importa. Puede volver a ir a la guerra contra Irán. Y aquí es donde Benjamin Netanyahu dice que pueden volver a hacerlo, porque Israel nunca se atrevería a enfrentarse a Irán por su cuenta. Ya arrastró a los estadounidenses una vez y puede volver a hacerlo para cumplir unos objetivos que resultaron ser un completo fracaso en aquella campaña de 40 días. Elija, me imagino que los estados del Golfo, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, estarían presionando bastante a favor de un acuerdo negociado. Sin embargo, también sabemos que muchos de ellos están muy alineados con Israel y con sus intereses. Y por supuesto, Israel, o más bien Netanyahu, quiere continuar la guerra y está haciendo todo lo posible para impedir un verdadero acuerdo negociado entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué papel están desempeñando ahora mismo los países del Consejo de Cooperación del Golfo en la mediación diplomática entre Irán y Estados Unidos? ¿Y hasta qué punto están realmente comprometidos con buscar la paz en lugar de simplemente retrasar una acción militar hasta después de las elecciones de mitad de mandato o posponerla hasta que tanto la administración Trump como quizá Netanyahu estén rearmados, completamente abastecidos y listos para iniciar la guerra otra vez? El único país del Consejo de Cooperación del Golfo en el que Irán confía realmente es Qatar, porque Qatar no tiene ningún interés en ir contra Irán. Al contrario, a Qatar le interesa detener esta guerra. Está destruyendo la seguridad en el Golfo. Además, impide que Qatar venda su gas, porque tiene compromisos serios. Qatar ni siquiera está hablando de los $20,000 millones en daños que sufrieron sus instalaciones de gas durante la guerra. Así que Qatar es el único lugar. El resto de los países del Consejo, incluido el propio Qatar en este caso, tienen bases militares. Y como dijo Donald Trump, usamos todos sus aeropuertos, ni siquiera necesitamos pedirles permiso. Y en otros casos, como en el de los Emiratos, el general Kane dijo que luchamos codo con los emiratíes. Donald Trump dijo, ¿de quién son estas bombas? Nosotros no estamos bombardeando Irán. Y afirmó que eran los emiratíes quienes estaban bombardeando Irán. Así que sabemos que los países del Golfo querían quebrar a Irán. Pero como ese proyecto fracasó, y como los estadounidenses y los israelíes no lograron cumplir el deseo de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, de Israel y de Estados Unidos de destruir a Irán, someterlo y acabar con su influencia en Asia Occidental, ahora quieren detenerlo, porque no pueden mostrar a su gente que Irán se ha convertido realmente en una potencia regional, y que en el memorando de entendimiento hay 14 puntos, de los cuales 13 favorecen a Irán. Porque incluso si hablamos del arma nuclear, Irán no quiere un arma nuclear. Pero vamos a reconocerle eso a Donald Trump, al menos ese punto que él ha eliminado. E Irán está marcando las condiciones y el ritmo a los estadounidenses, diciendo, esto es lo que quiero. Incluso Benjamin Netanyahu dijo que los iraníes querían obligarnos a salir del Líbano. Así que Irán fue al Líbano para forzar a los israelíes a retirarse a través de los estadounidenses.
y consiguió volver con el memorando de entendimiento con los libaneses, pero a Irán no le preocupa. Irán sigue en la misma posición. Irán se ha convertido en una potencia regional, y hoy Irán habla desde una posición de fuerza, no porque haya ganado, sino porque no fue derrotado. Entonces, ¿con qué pueden amenazar Irán los estadounidenses, los israelíes y los países del Golfo? Lo han intentado todo, y no han conseguido destruir a Irán. Así que ahora Irán está diciendo, pongo mis reglas sobre la mesa y tú las cumples. Y si no te gusta, cierro el estrecho de Hormuz. Irán ha vivido en recesión durante 47 años, desde que Jimmy Carter impuso las primeras sanciones en 1979. Luego vino Ronald Reagan, después Bill Clinton, más tarde Barack Obama, luego Donald Trump en su primer mandato, después Joe Biden tras Donald Trump y de nuevo Donald Trump en el segundo mandato. Así que lo han visto todo. Pueden vivir con eso. Se puede hablar de la mala calidad de vida y de los precios altos en Irán. Se puede decir que hay inflación, que hay una devaluación de la moneda local, pero han vivido 47 años en esa situación. ¿Pueden los países del Golfo vivir así? ¿Durante 1 año, 2 años, 5 años? Bueno, los iraníes están muy preparados para volver a cerrar el estrecho de Hormuz. Claro, durante este tiempo de alto el fuego consiguieron vender unos 50 millones de barriles, pero estamos hablando de entre 3 y 3.500 millones de dólares. Aún así, eso no va a suponer una gran diferencia para Irán. La gente olvida que el líder de la revolución, el que fue asesinado por los israelíes al comienzo de la guerra, con el apoyo de Estados Unidos, tenía un patrimonio de unos 200.000 millones de dólares en instituciones dentro del país. Así que siempre hay un colchón para que el gobierno sobreviva y para que el país siga adelante. Además, la parte trasera de Irán, Azerbaiyán, Turquía, Irak, el Mar Caspio, todo eso sigue abierto. El tren y el ferrocarril hacia Asia, hasta llegar a China, están abiertos, no cerrados. Y el país puede obtener todo el crédito que Irán quiera, porque es un país viable. Tienen recursos naturales y pueden ofrecer cualquier cosa a cambio de lo que poseen. Así que Irán no va a sufrir, porque Irán no está acostumbrado a vivir en el lujo. Pero los países del Golfo, sí. Por eso, el control del estrecho de Hormuz nunca se entregará a los estadounidenses a menos que los estadounidenses levanten todas las sanciones y devuelvan todo el dinero. Lo que significa que el estrecho de Hormuz no volverá a su situación anterior, porque los estadounidenses no están dispuestos a levantar todas las sanciones ni a devolver todo el dinero, incluida la compensación de la que Donald Trump dijo que los árabes pagarían, y sobre la que el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo afirmó que nadie había hablado con ellos. Exactamente. Y la última vez que hablamos, que fue probablemente la semana pasada o quizás una semana y media, mencionaste que el Líbano es, por supuesto, una pieza clave en las negociaciones y en realidad parte del dilema más amplio que enfrenta Irán en Oriente Medio. La semana pasada se firmó un acuerdo marco, mediado por Estados Unidos, con Líbano. Y la cuestión central es, por supuesto, el futuro de Hezbolá. El acuerdo establece que las Fuerzas Armadas libanesas asuman el control total del sur del país, que Hezbolá se desarme y que las fuerzas israelíes se retiren de forma gradual a medida que el ejército libanés consolide la seguridad en el sur del Líbano. Y, por supuesto, Israel no va a retirarse, como mencionabas al principio de esta conversación. Entonces, ¿está Irán dispuesto a permitir que el Líbano quede fuera del marco de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Doha y más allá? ¿Va a ser eso una concesión? ¿Y cómo podría considerarse una concesión cuando para Irán es tan importante, dentro de su estrategia de seguridad avanzada, garantizar su apoyo al Líbano y a la resistencia de Hezbollah frente a la ocupación israelí?
The new young leader of the revolution, El nuevo y joven líder de la revolución, Sayyid Mojtaba Khamenei, de 56 años, está en contra del memorando de entendimiento, el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, igual que lo estaba su difunto padre, que se oponía a cualquier acuerdo con los estadounidenses porque no confiaba en ellos. Sin embargo, al igual que su padre, siempre permite que el pueblo y los representantes del pueblo asuman la responsabilidad que juran cumplir con honestidad, si garantizan que eso va a asegurar el beneficio del pueblo iraní. Y el beneficio del pueblo iraní está vinculado a los chiíes del Líbano, a quienes nunca abandonarán. La primera y principal condición de Sayyid Mojtaba Khamenei, cuando delegó el poder en el Consejo de Seguridad Nacional, dirigido por el presidente, fue asegurarse de que se respete el párrafo 1. Y el párrafo 1 menciona al Líbano 3 veces, cuando dice el fin, la terminación de todas las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano. Ahí es donde se menciona Líbano por primera vez. Luego habla de la integridad territorial y la soberanía del Líbano. Y después vuelve a decir que el acuerdo final confirmará la terminación permanente de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, junto con otras disposiciones del párrafo 1. Así que no hay manera, sea lo que sea que el gobierno libanés quiera firmar con los israelíes, es su problema. Para Irán, los iraníes quieren ver a los israelíes fuera. De lo contrario, el estrecho de Hormuz pagará el precio. De nuevo, volvemos al estrecho de Hormuz y los iraníes no hacen ninguna concesión sobre eso. Para ellos está muy claro. El problema con el memorando de entendimiento firmado entre el presidente Joseph Aoun y los israelíes es que la mayoría de los libaneses están en contra. Y cuando digo la mayoría, me refiero a los chiíes, que representan alrededor del 31,6 o 31,4%, digamos un 30 o incluso un 31% de la población. Los drusos están en contra. Los líderes cristianos, que tienen diputados en el Parlamento y en el gobierno, también están en contra. Algunos suníes de Jamaat Islamiyya y el representante suní de Sidón, Osama Saad, están en contra. Y entre los maronitas, entre los cristianos maronitas, entre los suníes y entre los drusos, el líder druso Walid Jumblat ha dicho que está en contra. Así que la mayoría no lo apoya, porque primero no aborda ciertos puntos, y segundo, no dice que Israel vaya a retirarse. En tercer lugar, dice que Hezbollah entregará sus armas y que los israelíes deben verificarlo. Así que tienen que ir junto con el ejército libanés a comprobar, pueblo por pueblo y ciudad por ciudad, que el desarme de Hezbollah se ha llevado a cabo. Y después, el presidente libanés nunca lo llevará al gabinete ni al parlamento para votarlo, porque fracasaría. No puede presentar un marco en el que haya una parte de seguridad que sigue siendo secreta y solo una parte haya sido revelada por los israelíes. No se puede pedir al parlamento ni al gobierno que voten sobre algo secreto. Hay que mostrar lo que se ha acordado. Por eso, todo eso para Irán no tiene ningún interés. Para Irán, hay un párrafo 1 y un párrafo 13 que dicen que tienes que aplicar el párrafo 1 más todos los demás. Y por eso, Irán nunca renunciará al Líbano, incluso si el propio Líbano decide rendirse. Así que ese problema es un problema de los estadounidenses, porque los iraníes no tienen nada que ver con los israelíes, ni quieren hablar con ellos ni negociar con ellos, y además no estaban sentados en la mesa. Los que estaban eran los estadounidenses. Los estadounidenses dijeron que ellos eran los líderes. Dijeron, empezamos esta guerra, fuimos con los israelíes y negociamos en nombre de Israel. Bien, entonces, cumplid el memorando de entendimiento en nombre de los israelíes, en la parte que tiene que ver con Israel. Hezbollah, por supuesto, rechazó el desarme. Entonces, ¿cuáles son las opciones de Trump teniendo en cuenta que los intereses de Israel están en conflicto directo con los de Hezbollah e Irán en este caso concreto? Maintain the status quo
until the end of the election. mantener el statu quo hasta el final de las elecciones de mitad de mandato y luego reanudar la guerra. Todo el mundo está preparado para la guerra ahora. Hezbollah está respirando, recogiendo a los que cayeron en el campo de batalla en las zonas bajo los escombros, reorganizando su posición y ocupándose de las sorpresas que tiene en la colina de Ali Tahrir. Y parece que podría haber una sorpresa que salga a la luz dentro de poco. Aún no sabemos qué es, pero parece que habrá una sorpresa. Además, los iraníes están preparados para otra ronda de combate, porque si los estadounidenses quieren dejar el párrafo 1 del memorando de entendimiento como algo entre Israel e Irán, Irán está encantado de bombardear a Israel por su cuenta en nombre del Líbano, como ya ha hecho antes. Irán ha establecido sus propias reglas de enfrentamiento. Iran has established a rule of engagement. You bomb the south of Lebanon, south of Beirut. Bombardeáis el sur de Beirut, el suburbio de Beirut, y nosotros bombardeamos el norte del área ocupada, en el norte de Israel. Y en cuanto a los iraníes, ellos pasarán a otra cosa. En la segunda fase dirán, habéis bombardeado el sur del Líbano, pues nosotros os bombardearemos a vosotros. Esa es la segunda fase, cuando los estadounidenses no cumplan con el memorando de entendimiento y no respeten exactamente la misma frase que dice los Estados Unidos y la República Islámica y sus aliados. Esa es la primera línea del primer párrafo. Le corresponde a Estados Unidos asumir su obligación respecto a algo que Donald Trump firmó en Versailles, en París, y que aceptó cumplir y respetar. Si no lo hace, entonces todo el memorando de entendimiento estará en peligro. If not, then the whole MOU is in jeopardy. Elijah, thank you so much for joining us. Elijah, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a aclarar lo que realmente está ocurriendo en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y en general en Oriente Medio. Espero que vuelvas para un nuevo episodio y estaré pendiente de leer tus nuevos artículos en tu página web, ejmanier.com, y también en tu cuenta de X, que sigo a diario. Siempre encuentro información muy interesante e importante que publicas a todas horas. No sé si llegas a dormir, porque parece que trabajas 24/7. Siempre veo actualizaciones muy relevantes y de verdad recomiendo muchísimo seguir a Elijah en X y visitar su sitio web. Apoyad su trabajo, dejaré los enlaces en la descripción. Elijah, muchísimas gracias por todo, ha sido un placer. Elijah, thank you so much for this. This has been a pleasure. Es un placer. Y de verdad, y ministra. Espero que me pasen mis 3. Invite me again.